Bienvenidos amigos. Brevemente, antes de empezar con el vídeo, permitidme un poquito de vuestro tiempo. Caso queráis y podáis, contemplad la posibilidad de haceros patrocinadores del canal, que aunque sea una pequeña cantidad, o no, con los suficientes patrocinadores estaréis apoyando y mucho al canal, y que éste pueda continuar por mucho más tiempo. Caso no esté dentro de vuestras posibilidades, también podéis ayudar mucho dejando un like, un comentario y o compartiendo el vídeo, así como el material de las redes sociales del canal. De antemano, muchísimas gracias a tantos, por tanto. Me alegra ver que muchos me acompañáis, ya, a años. Ah, y no olvidéis de activar la campanita y las notificaciones. Que YouTube, que os voy a contar que no sepáis. La Volkssturm, literalmente la tormenta del pueblo, fue una milicia alemana creada en la etapa final del segundo conflicto a escala mundial, promulgada por el ministro de propaganda Goebbels en una última y desesperada tentativa de la llamada guerra total, donde supuestamente la fuerza de la voluntad prevalecería sobre los enemigos. Obviamente, fue poco más que una infructuosa e inútil tentativa. El concepto de la Volkssturm se remontaba más de 100 años atrás, donde principalmente en Prusia y en el Imperio Austrohúngaro se crearon unidades de milicias o de tropas de calidad inferior, que fueron llamadas de Landsturm. La idea de crear unidades de milicia para reforzar los números en el frente oriental fue originalmente de Heinz Guderian. Sin embargo, de inicio, el líder de Alemania se opuso a ello, aunque poco después aceptó la creación de estas unidades de baja capacidad combativa. Tras la Operación Valkyria, el líder alemán desconfiaba aún más de los oficiales de alta patente de las Fuerzas Armadas alemanas, por lo que la Volkssturm no estaría bajo el mando directo de las Fuerzas Armadas. Como parece ser que no podía ser de otra manera, el propio líder de Alemania favoreció indirectamente las luchas internas entre jerarcas al crear una lideranza bicéfala entre el partido alemán y Himmler. Además, entre otros, de afectar directamente al líder del Frente Alemán de Trabajo, o a Albert Speer, quien al final debía armar a estas tropas. Principalmente fue Martin Bormann, ministro de la Cancillería del partido, y las organizaciones locales de este, quienes se encargarían de reclutar y formar a esta nueva unidad de combate. La formación de la Tormenta del Pueblo se oficializó en octubre de 1944, y todos los hombres de entre 16 y 60 años que no estuviesen sirviendo en alguna unidad militar debían ser reclutados. Esto suponía un total de 6 millones de hombres llamados a filas, unos números que ni la industria bélica alemana, en aquel momento, podía satisfacer en ningún aspecto. Se desconoce el número de hombres que sirvieron en esta unidad, aunque se estima que quizás algo en torno a 300.000 hombres fueron enviados al frente. Mientras Bormann y Himmler competían por el control de la Volkssturm, el gobierno intentó dar uniformes a la mayor cantidad posible de miembros. En muchos casos eran varias vestimentas de diferentes ramas de las Fuerzas Armadas y de diferentes años, incluso de preguerra. Muchos otros no recibirían ninguna pieza de ropa militar. Todos ellos sí recibieron un brazalete con la inscripción Fuerzas Armadas de la Tormenta del Pueblo Alemán, cumpliendo así la necesaria identificación según el Tratado de La Haya. También fueron creadas unas insignias simples de rangos para estas tropas paramilitares. Estas tropas fueron divididas según 4 criterios. El primer contingente estaba formado por integrantes con más de 50 años y veteranos de la Gran Guerra. En el segundo estaban encuadrados hombres entre 25 y 50 años, que eran considerados imprescindibles para el esfuerzo de guerra gracias a sus cualificaciones técnicas. Fueron empleados solo cuando imprescindible y siempre cerca de sus hogares, para que el esfuerzo industrial no se viese afectado. En el tercer contingente estaban los chicos con 16 años de edad, quienes tenían más años y habían sido reclutados con anterioridad para diversas unidades militares. En el cuarto y último contingente estaban destinados todos aquellos chicos y hombres que no eran aptos para el servicio militar, ocupando por lo tanto servicios de vigilancia y seguridad. La idea principal que se pretendía de la Tormenta del Pueblo es que luchasen con un alto nivel de fanatismo, capaz, según se entendía, de sobrellevar cualquier adversidad. Sin embargo, a menudo, los hombres eran o demasiado jóvenes o de una edad avanzada, a los que además apenas se les suministraba un adiestramiento mínimo con la carabina 98 y con el Panzerfaust, frecuentemente, incluso, ante un combate inminente, y prácticamente en el propio campo de batalla. Muchos fueron empleados para trabajar en la formación de sistemas defensivos improvisados, cavando trincheras o armando barricadas. A inicios de 1945, con la falta de uniformidad en las vestimentas, e incluso su inexistencia, que siempre tiene un papel psicológico, la falta de armamento, el poco entrenamiento
o el luchar por un conflicto que ya estaba decidido, hizo que la mayoría de estas tropas no luchasen con la voluntad que pretendían los jerarcas. Lo más reconfortante que recibieron estos hombres, e incluso algunas mujeres, fueron las generosas entregas del lanzagranadas Panzerfaust, con el que por lo menos podían plantar cara a los blindados enemigos. A pesar de tener todo en contra, algunas de estas unidades compuestas por civiles lucharon incluso más fervientemente que las tropas regulares del ejército, luchando hasta prácticamente el último hombre del batallón, a pesar de un resultado más que esperado. Durante la batalla de Berlín fue el mayor empleo de estas tropas en combate, donde se estima que entre 25.000 y 50.000 integrantes defendieron la capital alemana, con un total de en torno a 90 batallones, de dimensiones menores de lo que debería ser realmente un batallón, y no todos ellos tenían armamento. Principalmente agrupados en torno al centro de Berlín, estos hombres incluso estaban a la espera de poder recibir alguna entrega de armamento. Según los informes de la Wehrmacht, algunas de estas unidades protegían los flancos, para poco después ver que las unidades habían desaparecido del campo de combate. A menudo, enfrentándose a más de 2 millones de tropas soviéticas, estas unidades utilizaban todos los Panzerfaust de que disponían contra los blindados soviéticos y abandonaban la zona, al entender que ya habían hecho todo lo que podían. Otras unidades continuaron combatiendo con cierto orden mientras se defendían en constante retirada. En general, el desempeño de estas unidades de milicia fue insatisfactorio, dependiendo mucho de la experiencia en combate, del armamento recibido o de las ganas de ofrecer resistencia. Otras unidades, por poner un ejemplo, de un batallón de excombatientes de la Primera Guerra Mundial con más de 50 años de edad, con una unidad bien compuesta y con armamento adecuado, consiguieron combatir durante 10 días, hasta el inevitable final para casi la totalidad de sus integrantes, llegando a ser receptores de 26 cruces de hierro. En otros casos, por ejemplo, en el frente occidental, donde sus integrantes se negaron a combatir en pequeñas localidades del frente alemán, fueron castigados con la pena máxima por sus compatriotas. La idea de Guderian de crear el Volkssturm a finales de 1944, siendo organizada por Bormann y bajo la supervisión de Himmler, con integrantes sin una edad adecuada e incluso sin armamento para todos, más que probablemente, al igual que Alemania, ya estaba condenada. Suscríbete, dale a like si te ha gustado el vídeo y hasta pronto.